Buenos días. Es para mí un gran gusto presentar al doctor Jaume Llibre de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Cataluña. El doctor Llibre ya ha colaborado con nosotros en múltiples ocasiones. Por ejemplo, él estuvo en la cátedra Manuel Sandoval Vallarta. Tiene más de 1,300 artículos, más de 16,000 citas. Fue director por 40 años del grupo de sistemas dinámicos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero lo mejor de todo es que aparte de ser un gran matemático, es muy didáctico y sabe explicarnos a los físicos como nosotros entendemos, creo, sabe ponerse en el lenguaje de nosotros. Entonces, nos va a hablar en esta ocasión de primeras integrales, infinito y órbitas periódicas en ecuaciones diferenciales, como una continuación al curso que nos dio el lunes. Este es el segundo y vendrá uno tercero el viernes. Bueno, muchas gracias, Jaume. Ya tengo. ¿Ya tienes? Pues gracias. De hecho, el primer objetivo es el que se habló el lunes, que era cómo calcular integrales primeras de las ecuaciones diferenciales polinomiales. Hoy vamos a hablar del segundo tema, que es cuando tenemos, por ejemplo, un sistema polinomial que está definido en R2 o en Rn para cualquier n finito. Rn es una variedad abierta y entonces hay órbitas que pueden escaparse al infinito y otras que pueden venir del infinito. ¿Cómo se controlan esas órbitas? ¿Cómo controlar las órbitas que se escapan o vienen del infinito? Para ello hay que hacer un cambio de variables, que el dominio de definición del sistema diferencial, que es una variedad abierta, se convierta en una variedad compacta, cerrada. Y entonces se podrán controlar muy bien las órbitas que se escapan o que vienen del infinito. Como veremos, la idea inicial de esta compactificación para poder controlar lo que viene y lo que se escapa del infinito la inició Poincaré en su tesis doctoral. Él lo hizo en dimensión 2. Pero sus ideas se pueden extender a cualquier dimensión y han sido extendidas. Y la charla del viernes será cómo calcular órbitas periódicas, pero analíticamente, de un sistema diferencial. Numéricamente es relativamente fácil, ¿no? Pero analíticamente ya no es tan fácil, pero hay herramientas. Y los temas 1 y 2 los ilustraremos con el modelo que yo llamo lambda, para abreviar, que ahora saldrá de aquí un momento, ¿no? Ya salió el lunes. Mientras que el tema del viernes lo ilustraremos, calcularemos las órbitas periódicas que pueden bifurcar de los puntos de equilibrio 0 Hopf en los sistemas hamiltonianos. Bueno, el lambda modelo es un modelo para estudiar que tiene en cuenta la materia oscura, ¿no? Es un modelo que viene del Big Bang, basado en la teoría de la relatividad. En él interviene la constante cosmológica, la materia ordinaria y la materia oscura fría. De aquí vienen las sílabas CDM, Cool Dark Matter. A partir de las ecuaciones de Friedman, se trabaja un poco, se simplifica y se llega al lambda model, que viene dado por este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y 2 parámetros, A y B.
En este sistema la variable X es la densidad inversa de la materia, la Y es la densidad de radiación, la Z es la densidad de la constante cosmológica, y los parámetros A y B que aparecían vienen dados por esto, donde las ómegas son los parámetros de la materia fluida y de la radiación fluida. El sistema, para que tenga sentido físico, las variables son positivas y estas constantes están entre 0 y 1. Entonces, si estas constantes están entre 0 y 1, la A y la B están entre 1 y 4, ¿no? Porque lo utilizaremos el hecho de que estos parámetros A y B varían entre 1 y 4. Para más detalles sobre el Lambda Model, este es un buen artículo. Bueno, y este Lambda Model, ¿no?, es uno de los modelos más simples que permite explicar la distribución a gran escala de las galaxias, la cantidad de hidrógeno y helio en el universo. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Se ha saltado algo? Hay que enfocar aquí. También es el fondo cósmico de las microondas. Y para poderlo trabajar bien, el modelo original aparecían las variables X, Y y Z dividiendo. Entonces, para eliminar las variables dividiendo, hacemos un cambio de tiempo. Este era el tiempo inicial. Pasamos a una nueva variable temporal, tau, multiplicado por esto. Y si hacéis ese cambio de tiempo, que equivale a multiplicar, no sé qué pasa aquí. Aquí está. Equivale a multiplicar, a hacer el cambio de tiempo, equivale a multiplicar las tres ecuaciones por X, Y y Z. Y entonces se van los denominadores, ¿no? Aquí quedará una X al cuadrado, etcétera. Aquí quedará una Y al cuadrado y aquí una Z al cuadrado. O sea, y tenemos el sistema polinomial que habíamos visto aquí, que es este sistema. Este es el sistema polinomial. Ya vimos en la clase del lunes que los cambios de tiempo, ¿qué hacen? Las órbitas son las mismas, pero cambia la velocidad con que son recorridas. Y si un sistema tiene una integral primera, como las órbitas son las mismas, el otro también tiene las mismas integrales primeras, ¿eh? Muy bien, pero hoy el objetivo no es las integrales primeras, que ya las hemos calculado el lunes. El objetivo es estudiar un poco la dinámica de este sistema. Entonces, vimos el lunes que esto era una integral general, una de las dos integrales independientes que tiene el sistema lambda. Esta es una. Pero vamos a restringir al caso en que los parámetros A es igual a B. Y si A es igual a B, la Z desaparece y la Y, este exponente es el mismo que este, cambiado de signo. O sea que la Y pasa dividiendo y nos queda que la integral primera, cuando los parámetros A y B son iguales, se reduce a esta integral de aquí. Y entonces, como que esto es constante, en el espacio de dimensión 3, estos son superficies igual a constante. Y si una órbita tiene un punto sobre una de estas superficies, por ser integral primera, toda la órbita está en la misma superficie. Entonces, sobre esta superficie, aislamos la X y obtenemos que la X en función de la Y viene dado por esto. Entonces, sobre esa superficie, el sistema que tenía 3 dimensiones pasa a tener 2, porque sustituimos la X por la Y, y entonces nos queda este sistema de aquí.
O sea, la X desaparece porque ya la tenemos en función de la Y al estar restringido a este nivel de la energía. Y nos queda un sistema de dos ecuaciones, Y y Z. La constante, como que la B está entre 1 y 4 y la X y la Y son positivas, porque nos interesan solo en la región positiva, la H tiene que ser positiva. Y para no escribir tanto esta expresión, a esto le llamamos K, y entonces el sistema queda escrito de esta manera. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos estudiar cuáles son las órbitas de este sistema al variar la K, porque el sistema original, con esta integral primera, R3 queda foliado por todas estas superficies. Y las órbitas viven en estas superficies. Si podemos describir la dinámica sobre cada una de las superficies, tendremos la dinámica total. Y esto es lo que vamos a hacer. Hablando no muy seriamente, pero de aquí poco lo haremos seriamente, ¿qué es el disco de Poincaré? El disco de Poincaré es el disco cerrado de radio 1, centrado en el origen de coordenadas, cuyo interior es homeomorfo a R2, difiomorfo, podemos hacer, R2 es difiomorfo al interior del disco cerrado. Y entonces la frontera de ese disco cerrado es la circunferencia, el círculo S1, la frontera. Pero si todo R2 se ha identificado con el interior del disco, su frontera, el S1 se identifica con el infinito de R2. Porque si estamos en el plano, podéis ir al infinito en tantas direcciones como puntos tiene la circunferencia. Y esto es, el disco de Poincaré es esto, pero habrá que trabajarlo bien para poder tener las ecuaciones del movimiento en este disco. Ahora las tenemos en R2. Y las podremos tener en este disco extendidas analíticamente a la frontera, o sea que la frontera, la ecuación diferencial que tengamos, veremos que también se extiende a la frontera. Pero la frontera es el infinito. Y entonces, por ejemplo, si en la frontera, si este es el disco de Poincaré, el interior es R2, y en la frontera hay aquí un punto de equilibrio, la extensión se hace de manera que el infinito es invariante, en el sentido de que si elegimos un punto, la órbita que pasa por este punto vive sobre el infinito, ya lo veremos de aquí un poco. Entonces, si hay, por ejemplo, un punto de equilibrio en el infinito, que es un nodo repulsor, y los puntos del infinito veremos que siempre aparecen por pares diametralmente opuestos. Aquí hay otro punto de equilibrio, que podría ser, por ejemplo, un nodo atractor. Entonces, y si no hay otros puntos de equilibrio, como que el infinito es invariante, las órbitas sobre el infinito van de este nodo a este otro. Y en el interior, ¿qué pasa? En el interior pueden pasar muchas cosas, pueden haber otros puntos de equilibrio, etcétera, pero si hay órbitas que vienen del infinito, tendrán que venir todas de aquí. Y si hay órbitas que llegan al infinito, todas tendrán que llegar aquí. O sea que si podemos extender R2 a la frontera, podemos controlar las órbitas que se escapan o que vienen de infinito. Ahora veremos cómo hacer esto rigurosamente. Ahora solo estoy dando la idea. Sí, esto es todo lo que he dicho hasta ahora. Vale. Disculpa, ¿hay alguna limitación sobre el número de parámetros que debe depender el sistema? No. ¿De 4 o 5? No. El número de parámetros, pues, el que sea, no depende de eso. No. Lo que sí que esta compactificación solo funciona si el sistema es polinomial, si el sistema diferencial es polinomial. Hay algunas
otras compactificaciones cuando el sistema es no polinomial, pero en general aún no se ha resuelto el problema, el problema completo cuando el sistema es no polinomial. Solo está resuelto completo cuando el sistema es polinomial. Pero muchos problemas de la naturaleza se pueden formular mediante polinomios. Una pregunta nada más, a ver si estoy entendiendo bien. Tienes tu sistema en R3. Sí. Entonces utilizas las integrales primeras para reducirlo entonces a un sistema. Utilizo una de las dos integrales primeras. Integrales para reducir un sistema bidimensional, y es ahí donde vas a trabajar para hacer la Sí. compactificación de Poincaré y poder estudiar las órbitas al infinito. Sí. Infinito. Okay. Sí, en este caso, como hay una integral primera, lo reduzco a dimensión 2. Pero también podría, lo que es un poco más delicado, pero se puede hacer, estudiar directamente la compactificación en R3. Y la compactificación en R3 es, en lugar de un disco, es una bola cerrada. El interior de la bola cerrada se identifica con R3. Y la frontera, entonces, en R3 es una esfera de dimensión 2. Porque en el espacio podemos ir al infinito en tantas direcciones como puntos tiene la esfera de dimensión 2. Y todo funcionará ya muy parecido. Pero como solo aquí no hay mucho tiempo, lo hago en dimensión 2 para... Pero estas ideas funcionan en cualquier dimensión, mientras sea finita la dimensión. ¿Importa cuál integral tome para hacer la reducción? No, bueno, la integral que se toma es la que se puede aislar una variable. Porque si no puedes aislar la variable implícitamente, entonces tienes que trabajar directamente en R3. Ya no puedo reducirlo a dimensión 2. En este caso, habíamos podido aislar la X en función de la Y, ¿no? Pero si la integral es muy compleja, igual no puedes aislar una variable en función de las demás. Y entonces tienes que trabajar directamente con todo el sistema. Pero esto funciona si la Z no aparece en la H mayúscula. Ahora, la pregunta es la siguiente. No, la Z podría aparecer en la H, y entonces tendrías que la X dependiera de Y y Z. Puede ser, si la tienes explícita no hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué consecuencia tiene haber pedido que A sea igual a B? Y entonces Z, que está a la A menos B. Es para simplificar los cálculos que voy a hacer, porque si no las fórmulas salen mucho más largas. Pero se puede hacer de otra. O sea, sí, estoy haciendo el caso particular de que A es igual a B porque las expresiones son más cortas y solo lo hago por esa razón. Pero si tú puedes aislar una variable en función de las otras en la energía, reduces. Y si no puedes reducir, no hay problema. También se puede hacer directamente la compactificación de Poincaré en dimensión 3 o en la que quieras. Todo es entonces un poco más largo. Una pregunta, disculpa la ignorancia. El disco que se compactificó tiene la expresión de dos variables, por ejemplo, x y y es x cuadrada más y cuadrada igual a r. Sí, de radio 1. radio. Sí. Aquí aparece lo mismo en las variables que quedan, al eliminar z quedan x y y, o queda las dos variables. En este caso, en este ejemplo que estamos haciendo, hemos eliminado la x y quedan la y la z. Entonces esas tienen la forma de una ecuación de circunferencia, x cuadrada. No, ya vendrá esto, no. O sea, lo que tenemos es este sistema de aquí. Y este sistema, la K está relacionada con la H, con el nivel de energía donde queremos estudiar las órbitas. Y vamos a ver qué pasa con este sistema. Lo que vamos a probar es este teorema que estaba aquí, que es, si tenemos que los parámetros son iguales, que es un caso particular, pero es más cómodo explicar este caso, porque las expresiones son más sencillas. Entonces, el retrato de fases global del lambda modelo con esta hipótesis, y en este nivel de energía, hemos fijado la energía H, vendrá dado, hay dos casos, cuando la K es 0 y cuando la K es positiva. Y veremos qué es esto de aquí. Bueno,
pero no se ha saltado aquí. Ah, aquí está, sí. Cuando la K es 0, esto es el disco de Poincaré, y veremos que entonces lo que nos interesa del disco es donde, esto es el eje siempre X, y este es el eje Y. Y solo nos interesa este cuadrante, que es el cuadrante donde X e Y son positivas. Y en este caso, cuando la K es 0, que ya saldrá, veremos que el infinito está lleno de puntos de equilibrio y que de cada punto de equilibrio sale una órbita que es exactamente una línea recta que va al origen. O sea que cuando el nivel de energía es 0, todas las soluciones del lambda modelo, cuando la A es igual a B, cuando los dos parámetros son iguales, son órbitas que vienen del infinito y terminan en este punto de equilibrio. En cambio, cuando la K, la H, es positiva, veremos que el retrato de fases es este de aquí, pero solo nos interesa, por razones físicas, este cuadrante. Y en este cuadrante, entonces la dinámica, aquí la dinámica es muy trivial, ¿no? Todas las órbitas vienen del infinito y terminan en este equilibrio. Aquí no, aquí veremos que esta línea está llena de puntos de equilibrio y que hay órbitas que vienen de este punto de equilibrio del infinito al origen, y todas las que están aquí en medio hacen lo mismo, no las he dibujado todas, pero todas las que están aquí hacen lo mismo. Pero esta órbita de azul es una separatriz, porque separa las que vienen de aquí y terminan en el origen de las que vienen de aquí y se van al infinito. O sea que hay órbitas que van del infinito al infinito, hay órbitas que van del infinito al punto de equilibrio en el origen, y hay órbitas que van que nacen en el equilibrio del origen y mueren en este equilibrio. Y esta es la dinámica. Para cualquier K positiva, el retrato de fase es homeomorfo a este. Pueden variar, o sea, cuando la K aumenta, esta separatriz se desplaza un poco allí, pero topológicamente es el mismo dibujo. O sea, que esto describe la dinámica completa del lambda modelo cuando A es igual a B. Y ahora vamos a probar esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues primero hemos de compactificar para poder estudiar lo que pasa en el infinito. Y vamos a recordar, o sea, explico la compactificación de Poincaré en dimensión 2, pero en cualquier dimensión finita funciona, Lo que es un disco en el plano de Poincaré será una bola en R3, y en dimensión n será una bola de dimensión n con la esfera Sn-1 en el infinito. Bueno, pues esta es la ecuación diferencial, si estamos en dimensión 2, ¿no? Tiene dos variables. Suponemos que P y Q son polinomios, y a veces utilizamos la notación, porque es cómoda para hacer cálculos, de campo de vectores. Y el campo de vectores asociado a este sistema es P parcial respecto de X, Q parcial, perdón, X1, X2. Y el grado de un sistema polinomial diferencial, el grado es el máximo de los grados de los polinomios P y Q. ¿Y cómo trabaja la compactificación de Poincaré? Se considera la esfera de radio 1. Centrada en el origen. Aquí está la coordenada I sub 1, aquí la I sub 2, aquí la I sub 3. Y este es el origen. Y entonces, el R2, donde tenemos nuestro sistema diferencial que queremos estudiar, lo tomamos como el plano tangente al punto este, que este punto es el 0, 0, 1, y tomamos el plano tangente aquí. Y nuestro R2 lo identificamos aquí. Y aquí, por ejemplo, tenemos
las órbitas, solución del sistema, teníamos este sistema, ¿no? x1 igual a p de x1, x2, x2 punto igual a q de x1, x2. Y aquí, en este plano, que es donde tenemos el sistema, porque hemos identificado R2 con este plano tangente, por ejemplo, tengo una órbita que hace así, en este plano, solución de este sistema. Vamos a llamar H más al hemisferio norte. O sea, lo que está, este sería el ecuador, ¿no? Que es, el ecuador tiene de ecuación I3 igual a 0. El ecuador tiene de ecuación I3 igual a 0. Lo que está por encima del ecuador, que es esto, es el hemisferio norte, que es H más, y lo que está debajo, el hemisferio sur, que es H menos. Y entonces hacemos proyecciones centrales. ¿Qué son las proyecciones centrales? Tomo un punto de aquí y tomo el centro de la esfera y considero la recta que pasa por estos dos puntos. Esta recta intersecta al hemisferio norte en un punto que estaría aquí, y intersecta al hemisferio sur en otro punto. Y si ahora lo hago para todos los puntos de aquí, pues me da una órbita sobre el hemisferio norte, y aquí me da una órbita sobre el hemisferio sur. O sea, y esta es la aplicación que me pasa de aquí a aquí, le llamo F más, y la que me pasa de aquí a aquí, le llamo F menos. O sea, es como un pariente cercano de la proyección estereográfica. No, porque la proyección estereográfica se hace solo, la proyección estereográfica, el infinito es un punto. En cambio aquí el infinito es todo el ecuador, porque si este punto se aleja, este punto se va acercando al ecuador. Y no llega nunca hasta que estaría en el infinito. O sea, que la aplicación de Poincaré es mejor que la estereográfica, porque la estereográfica el infinito es un punto. En cambio, aquí es una circunferencia y mirar el entorno del infinito en una circunferencia es como lo has aumentado, que en un punto está todo concentrado. O sea que Poincaré hace como una lupa del infinito, porque lo convierte en una circunferencia. La estereográfica lo convierte en un punto y el análisis es más complicado de ese punto. Está todo muy concentrado allí. Bueno, estas son las expresiones matemáticas, ¿no? Del paso de si el x está aquí, si este sería el x, pues este punto es el f más de x y el otro es el f menos de x, este de aquí. Vale. Y entonces, el campo de vectores que teníamos aquí, que era xpq, el campo de vectores es tangente a la solución. Este sería el p de x, si x tiene coordenadas x1, x2, y este es el q de x. Es tangente, en cada punto es tangente. Pues el campo x que tenía aquí me induce un campo x más y aquí me induce un campo x menos. ¿Y qué es esto? X más es coger el vector tangente aquí, le aplicamos la diferencial que actúa sobre el espacio tangente y nos da el campo x más. Y la diferencial de f menos nos da el campo en x menos. O sea que, como tengo la expresión de f más explícita y la de f menos, tengo las expresiones explícitas de estos dos campos. Pero estos dos campos están definidos no sobre toda la esfera, están definidos sobre toda la esfera excepto el infinito aún. El infinito no está definido aún, el campo. Entonces,
Sí, el infinito de R2 corresponde al ecuador de S2, ¿no? Porque cuando me voy al infinito me voy a los puntos del ecuador. Debe de haber quizá una relación entre lo que pasa arriba y abajo, ¿no? Porque son como muy similares. No, lo que pasa aquí es lo mismo, porque son dos copias de este campo. O sea que, sí, ya llegaremos a eso. Por eso aparecerá el disco. Ahora de momento estamos en la esfera. Y lo que queremos es que este campo, que está definido, que no está definido en el ecuador, lo queremos extender a toda la esfera y entonces podremos controlar el infinito. Esto es lo que queremos hacer. Y el truco es este. Si vamos a multiplicar el campo este por la tercera coordenada, la I3 o la X3, como la queráis llamar, elevado al grado del sistema polinomial, la D era el grado del sistema polinomial, menos 1. Y veremos que este campo, esta ecuación diferencial, que está definida excepto en el ecuador, cuando multiplico por esto, tengo un campo, multiplicar por esto es hacer un cambio de tiempo, hacer un cambio de tiempo se multiplica por esto. Ya tendré un campo definido sobre toda la esfera, incluyendo el infinito, o sea, el ecuador. Y entonces, el campo X, cuando lo pasamos a toda la esfera, le llamaremos P de X, P de en honor de Poincaré, el campo compactificado de Poincaré. Pero, ¿cómo se trabaja sobre una esfera? Trabajar en R2 o en R3 es muy fácil porque las coordenadas cartesianas cubren todos los puntos del espacio. Pero en una esfera no hay unas coordenadas que lo cubran todo de golpe. Entonces hay que trabajar con cartas locales, geometría diferencial. Entonces, las cartas locales son estas que están aquí, o sea, la U sub 1, es la carta en que la I sub 1 es positiva. O sea, la U sub 1 sería la mitad de la esfera que sale de este plano de la pizarra, la mitad de la esfera, porque este es el I sub 1 abierta. Y el V sub 1 es el negativo. Y lo mismo por las otras dos coordenadas. O sea que tenemos 6 cartas locales. 6 cartas locales. La V1 que sería así, la V2 que cubriría esta mitad de la esfera, y la V2 estaría aquí, etc. Pero entonces hay que tener, cuando tenemos una carta local, como tiene dimensión 2, queremos un difeomorfismo, que le voy a llamar phi sub 1, que vaya de la carta local O sub 1 a R2, un difeomorfismo, para poder expresar los puntos. A través de este difeomorfismo voy a expresar los puntos que están en esta semiesfera. Y se define de esta manera, pero esta manera ¿qué es? Es sencillamente esto. Tomamos el punto I1, I2, I3, que sería un punto de los que están aquí, con el I3, con el I1 positivo, porque es la carta U sub 1, y lo mando al punto este. I2 dividido por I sub 1, I3 dividido por I sub 1. Esto es lo que dice aquí para el caso 1. Y entonces, este punto le voy a llamar V en R2. La U sería este cociente y la B este otro. Y entonces, cuando doy aquí un valor, a través de esta igualdad, de esto, tengo un punto de la carta U sub 1. Y esto lo hacemos por las 6 cartas. Fijaros que la psi es de las Vs, que son cuando las coordenadas son negativas. La U son las coordenadas positivas, las Vs negativas. Pero la aplicación coincide.
con las U's y las V's. Muy bien. Denotamos por U y B estas imágenes. Y los puntos del infinito en todas las cartas corresponden a B igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando ¿lo estoy haciendo bien? Sí. Sí, porque para que B sea 0, el I sub 1 tiene que ser infinito. Para que la B sea 0, el I sub 1 tiene que ser infinito. Y cuando esté en la carta U2 será el V2, el I2 que tiene que ser infinito. Entonces, si tengo este campo con P y Q aquí, ¿cómo son las ecuaciones del campo de Poincaré sobre la esfera? Pues, o sea, el campo inicial es este, P y Q. El campo X barra era F más la matriz jacobiana aplicada a este vector de F más. Y este I, claro, tiene que ser la imagen. O sea, lo que estoy es pasando este vector tangente al vector tangente aquí sobre la esfera. Si aquí tomo el vector tangente en el plano, en R2, al aplicarle tengo el vector tangente en este punto de aquí, que sí que este era X, este era F más de X, que ahora le llamo I. Muy bien. ¿La P minúscula es sobre X o sobre Y? ¿Sobre el nuevo? No, la P minúscula es solo para indicar el campo de vectores sobre la esfera. Esto es el campo de vectores sobre la esfera. No, la P no indica esto, que este es el campo de vectores sobre la esfera, nada más. Y entonces vamos a ver quién es este es el campo sobre la esfera, pero entonces este campo sobre la esfera lo quiero pasar a la carta U sub 1, y entonces le tengo que aplicar phi sub 1. Y como es sobre los espacios tangentes, la diferencial, la jacobiana. Entonces, aquí sustituyo X barra por su definición, y esto es la composición, y es la diferencial de la composición aquí. Entonces, X barra restringido a U, a la carta U sub 1, es esto de aquí. Es esto de aquí. ¿Y quién es phi sub 1 compuesto? Yo quiero tener la expresión de esto, porque entonces tendré la expresión del campo en la carta U sub 1. Pero para tener la expresión del campo en la carta U sub 1 necesito saber qué es esto. El F más, estos puntos de aquí, ¿quiénes eran? Este es X1, X2, y como he tomado este plano es el I3 igual a 1. Es este punto. Y si a este punto le aplico phi más, es hacer esto, y entonces me queda X1 debajo, aquí me queda X2 y el X3, que sería el 1. Y esto es el UV, le hemos llamado UV. Y ahora voy a calcular
O sea, esto de aquí es lo que tengo aquí dentro. Ahora tengo que calcular la diferencial de esto y aplicar este diferencial al vector X, que es el vector PQ. ¿Eh? Y esto es lo que hacemos ahora. Caramba, ¿no pasa? Ahora ha pasado demasiado. Esto es la diferencial, la jacobiana de lo que teníamos, aplicada al vector PQ. Y esto es el campo sobre la carta U sub 1. Bueno, fila por columna, tenemos esto de aquí. Y si esto ahora deshacemos el cambio de U's, teníamos esto, X2, X1, 1, X1, UB. Ahora escribo X1 y X2 en función de U y B y sustituyo aquí, donde hay X1 y X2 en U y B, y me queda esta expresión. O sea, esto y esto es lo mismo, lo único que he pasado de las variables de X1 y X2 a la U y B. Y este es el campo de la carta U sub 1. Muy bien. Ahora multiplicaremos, porque este campo, si aquí aparece, si el polinomio tenía grado D, aquí puede aparecer en el denominador V elevado a D. Y entonces cuando V es 0 no estaría definido. Pero si lo multiplico, como que ya tengo este V cuadrado, si lo multiplico por esta I3, aquí hay un error. Esto es un menos, perdón, esto es un menos. Le he puesto más, pero es un menos. Es un menos. Si multiplico por esto y lo escribo en las variables V, me sale esto, V elevado a D menos 1 por esta expresión. O sea, que el campo que tenía antes lo multiplico por ρ. Y es multiplicar por esto, pero todo el rato hay este error del más con el menos. Y al multiplicar... No, ya está bien. Ya está bien, porque precisamente, fijaros, si P tiene grado y Q tienen grado D, el grado máximo, aquí aparece V a la D dividiendo, pero con este de aquí delante es V a la D más 1. Y para que se vayan todos los denominadores y esté definido un V0 en el infinito, tengo que multiplicar por D más 1. O sea que, lo siento, es D más 1. Ya estaba bien. Ya. O sea, que el campo, al ponerlo multiplicado por ρ, es el campo que le llamamos de esta manera, que es el campo de vectores de Poincaré, y este campo ya está definido ahora sobre toda la carta U sub 1, porque incluyendo V0, que es el infinito, porque han desaparecido todos los denominadores que había con V. Y esto que hemos hecho para el campo, para la carta U sub 1, se puede hacer para todas las demás cartas. Hay 6 cartas. Le hemos hecho para la U sub 1, pero el mismo cálculo se hace para las otras. Y si lo hacemos, también aquí había multiplicado el m, había multiplicado una función, pero que era una función estrictamente positiva. Es esta función. Esta función es positiva, porque la hemos definido antes. Esta función es la raíz cuadrada de 1 más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y esto siempre es positivo. Entonces, con un cambio de tiempo, me puedo comer este factor, rescalando el tiempo. Y entonces obtengo lo que tenía aquí, que es
esta es la ecuación en la carta U sub 1 de nuestro sistema inicial sobre este plano R2. Sobre la carta U sub 1 es esto de aquí. Y si lo hiciéramos en la carta U2, sale una expresión muy parecida. Aquí es menos U por P y sale menos U por Q. Y hay estos pequeños cambios. Aquí está el 1, ahora el 1 está aquí, pero es el mismo cálculo que he hecho aquí, se repite de la misma manera y tenemos en la U2. Pero al tenernos en la U1 y en la U2, también lo tengo en la V1 y V2, porque la phi era la misma. O sea que la expresión en las cartas V1 y V2 también es la misma. Solo hay un cambio de signo. Si se hace, aparece en la carta U sub 1, aparece que es esto de aquí, pero va multiplicado delante por menos 1 a la D menos 1. O sea que si la D es impar, la expresión en las cartas U sub 1 y V1 es exactamente la misma. Pero si la D es par, el grado del sistema es par, hay que cambiar de signo. Hay que cambiar de signo, es lo único que pasa. O sea, el paso de las cartas U's a las V's, o tienen el mismo signo si el grado del sistema era impar, o cambia de signo si el grado del sistema es par. Y en la carta U sub 3 no cambia. Si lo hacéis veréis que es lo mismo, precisamente porque es el plano tangente al U3 positivo. Se hace. Y este es lo que decía, el paso de las V's a las U's solo es las mismas ecuaciones, pero multiplicado por esto. Bueno, pues ya tenemos, esta es la compactificación de Poincaré. Ahora la vamos a aplicar al lambda-lema. Ya sé que la primera vez que se ve esto puede ser un poco pesado, pero en el fondo es fácil, no, la primera vez puede parecer complicado. Bueno, ahora volvemos al lambda-lema. El lambda modelo sobre este nivel de energía venía dado por esta ecuación. Y la K era relacionada con el nivel de energía donde estamos. Lo primero, como hay un factor común, una Y, lo primero ahora es que la elimino con otro cambio de tiempo. Hago este cambio de tiempo. Aquí ya la prima indicaba tiempo tau. Paso a tiempo S y entonces desaparece una Y y tengo este sistema. Y ahora, este sistema le voy a hacer la compactificación de Poincaré. Este sistema le voy a llamar el sistema YZ. Cuando la K es cero, desaparecen muchas cosas. Esto desaparece y solo queda este término. Y aquí solo queda también este término. O sea que cuando la K es cero, el sistema se ha reducido a este tan facilito. Y este sistema se resuelve inmediatamente porque si dividís I' por Z' obtenéis esto. Lo demás se simplifica y esto se integra porque es de variables separables y las soluciones, aquí tengo un error, me he comido una Z, aquí falta una Z. Las soluciones son las rectas que pasan por el origen. Y claro, las rectas que pasan por el origen, pues son estas, ¿no? Estas las rectas que pasan por el origen. Este es el retrato de fase. Este es el retrato de fase cuando la energía, la H pequeña era cero. Aquí falta una Z, repito. Y entonces, ¿qué he hecho ahora? No, algo está aquí. O sea, todas las reglas pasan por el origen. Y si miráis en qué sentido las órbitas son recorridas, todas las órbitas van al origen. El origen es un atractor global.
Una cosa que no he dicho y que es importante es esto de aquí, en las cartas locales. ¿Dónde está la carta local? Aquí. Ah, y ahora se salta. Aquí. Fijaros, esto es importante, ¿eh? Como P tiene grado D, aquí aparece dividiendo V a la D, pero como está multiplicado por D más 1, siempre queda una V factor común. O sea que cuando V es 0, V punto es 0. Y esto nos dice V0 es el infinito. Y si V punto es 0 cuando V es 0, el infinito es invariante. O sea que este infinito, si tenéis aquí un punto, la órbita que pasa por aquí está contenida en el infinito, porque es invariante. Ahora, vamos donde estábamos. Ahora no funciona esto. No. Uy, ¿qué ha pasado? A ver, prueba tú de pasar adelante. Si no, puedo pasar a mano. Si me giras el portátil, yo lo paso. ¿Ya está? Vale. Sí, ya está. Pero un momento, ¿dónde estamos? Así. Entonces, como que el infinito es invariante y estas rectas son solución, al llegar al infinito, esto tiene que ser un punto de equilibrio. Porque esto es invariante, el infinito es invariante, pues este punto tiene que estar en los dos invariantes y tiene que ser de equilibrio. O sea que todo esto es de equilibrio y tenemos este diagrama. Pero atención, hemos hecho un cambio de tiempo que hemos eliminado una Y. ¿Os acordáis? En el sistema hemos eliminado con una Y del sistema. Entonces, si le añadimos la Y, o sea, es esto de aquí, a ver si lo encuentro. Aquí. Aquí. Aquí hemos eliminado una Y. Entonces, si ahora le añado la Y, que es paso de este sistema a este, Y0 está lleno de puntos de equilibrio. Y donde o sea que ahora esto es habiendo eliminado la Y. Al añadirle la Y, Y0, que es esto, porque esto es el eje X, esto es el eje Y, Y0 está lleno de puntos de equilibrio. En el cambio de tiempo, aquí la Y es positiva, por lo tanto las órbitas no cambian el sentido. Pero aquí, que la Y es negativa, las órbitas cambian el sentido. Por lo tanto, este es el retrato de fase cuando la energía H es 0. Y lo que nos interesa solo es este trocito para el problema lambda. Tengo una dificultad para entender esa dirección de las órbitas. Esto es parte de una teoría que es relatividad general, que es invariante ante si cambio T por menos T sigue siendo válida. Ahora, ¿por qué? Sigue siendo válida la integral primera, solo la integral primera. Porque son las mismas órbitas, pero recorridas a velocidad distinta. Pero la razón está aquí. Si X en el cuadrante positivo, estas dos son positivas. Pero la B es positiva, porque la B está entre
1 y 4, es cualquier valor entre 1 y 4. Por lo tanto, esto es negativo, o sea que la I disminuye. Y lo mismo ocurre aquí. Esto es negativo porque esto de aquí es positivo y con el signo menos es negativo, o sea que la Z disminuye. Entonces, si tienes este retrato de fases y en este cuadrante la Y y sabes que las soluciones son rectas y la Y disminuye y la Z disminuye, tiene que ser esta dirección, porque si fuera la contraria aumentarían. ¿Eh? Por la resultante. Si lo ve así es por la resultante. O sea, hemos visto que las soluciones eran rectas, ¿vale? Que pasaban por el origen. Entonces, y mirando las ecuaciones de la ecuación diferencial, vemos que la I punto es negativa, por lo tanto, la I tiene que disminuir. Y eso quiere decir que esta órbita tiene que bajar, porque si fuera en sentido contrario, la I crecería. ¿Mm? Esto nos da el sentido. Y ahora, al hacer el cambio de tiempo, se mantiene aquí, porque aquí es positivo, perdón, es la Y es 0, ¿eh? Bueno, las dos son 0, porque es, o sea, la Y 0 es esto, ¿eh? La Y 0 es esto. Entonces, bueno, lo que importa es este cuadrante, ¿eh? Y este cuadrante se mantiene, porque está en Y positivo. Los otros cuadrantes no tienen sentido físico, no tienen sentido físico, pero matemáticos sí, claro, lo tienen. Ahora, vamos al caso interesante, cuando la energía es positiva. Cuando la energía es positiva, si ahora tomamos... otra cosa muy importante que aún no he dicho. En la esfera tenemos una copia de nuestro campo inicial en el hemisferio norte y otra copia en el hemisferio sur. Pero, ¿qué es el disco de Poincaré? Esto es la esfera de Poincaré. El disco de Poincaré es proyectar el hemisferio norte cerrado sobre este disco. O sea, si tengo sobre la esfera este punto, I1, I2, I3, paso al punto I1, I2, 0. O sea, proyecto ortogonalmente. Porque dibujar el flujo sobre el hemisferio norte es complicado, pero si lo dibujo en la proyección, que ya es un plano, es un disco cerrado, es la proyección del hemisferio norte cerrado sobre este disco, y este disco es la definición del disco de Poincaré. O sea que el dibujo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en este disco. Este es el disco de Poincaré, la proyección del hemisferio norte. ¿Mm? Bueno, entonces, el U sub 1 era el grado de nuestro polinomio es 3. El grado de nuestro polinomio es 3. Entonces se sube 3 por P 1 sobre V, U sobre V, y aquí multiplicado por menos U, P, y aquí es más Q, U sobre V, U, V. Esto es algo similar para V punto. Esto es en la carta U sub 1. Entonces, si ahora tomo la P y la Q que tenía, y donde hay X pongo 1 sobre B, tenía este sistema, I punto, Z punto, igual a lo que sea. Donde hay I, pongo 1 sobre B, y donde hay Z, pongo U sobre B, y hago este calculito, sale esto. Y si hago lo mismo con la expresión que habría aquí para la carta U sub 1 en la D, sale esto. O sea que este es el campo sobre la carta U sub 1. Este es el campo sobre la carta U sub 1. No vuelve a funcionar esto.
Vale, sí, a ver, no. Sí. Ah, vale. Este es el campo. Entonces tengo que estudiar. Lo que quiero probar es que el retrato de fase en el disco de Poincaré, que es la proyección del hemisferio norte, me da esto de aquí. Pero, aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje Z una vez he proyectado. Sí, porque este sería el I1 y este sería el I2, en IZ. Y este sistema tiene un único punto de equilibrio que es U0 y V0. Si buscáis los ceros de esta función, de estas dos funciones, es el origen de coordenadas. Y el origen de coordenadas, voy a hacer otro dibujo ahora, porque esto ya no se ve nada. O sea, este es el disco de Poincaré. Ahora aquí pongo aquí la Y, aquí pongo la Z, y la carta U1 es la I positiva. O sea, la carta U1 es esto de aquí. Es donde la I es positiva. Aquí no está, porque esto sería la I0. Y en coordenadas, con el cambio que hemos hecho, este es el eje U y este es el eje B. Y cuando la B es 0, que es esto, estoy en el infinito. Y entonces el origen está aquí. El origen de la carta U1, el origen, es aquel punto que está allí. Este punto de aquí. Y entonces este punto es un punto de equilibrio, porque es un cero de este sistema, y hay que ver cuál es su retrato de fase local. Pero si calculáis la matriz jacobiana de este sistema, en el origen os sale que la matriz jacobiana del sistema en el origen es muy degenerada, es idénticamente cero. Entonces, para estudiar, pon el dibujito que había, que se ha ido. Ahí. Sí, no, este es la carta U2, perdón. Estamos en la carta 1 ahora. Aquí está. Este es el origen de la carta U1. Para estudiar cómo es el retrato de fase de aquí, como que es un punto muy degenerado, hay que hacer cambios de variable que se llaman blow-ups, explosiones. Porque si fuera un punto con los valores propios distintos de cero, entonces hay el teorema de los puntos hiperbólicos que nos dicen cómo son los retratos de fase locales. Pero cuando es degenerado, no. Entonces, hay una técnica que se llama de los blow-ups, que son explosiones, en que el punto degenerado explota una recta y entonces, en lugar de estudiar el entorno del punto degenerado, se estudia el entorno de esa recta. Y después se deshacen los cambios y obtienes el retrato de fase local aquí. Esto no lo explico porque lleva su tiempo explicar los blow-ups. Y si lo hacemos, lo que se obtiene es este retrato de fase, que en este punto de equilibrio le llega a esta órbita, o sea que en este sector se comporta nodalmente, es un nodo, todas las órbitas llegan. En cambio, aquí es un sector hiperbólico, las órbitas se acercan y pasan de largo. O sea que es un punto que se llama un silla-nodo, porque en esta parte tiene un comportamiento silla y en esta parte tiene un comportamiento nodo. Y el otro es exactamente el mismo, porque esto es I positivo, esto es I negativo, esto sería la carta U1, esto es la carta V1, pero no la voy a estudiar porque no hace falta, solo me interesa este cuadrante.
O sea que en la carta U sub 1, que cubre todo esto de aquí, donde la Y es positiva, solo hay un punto de equilibrio y tiene este comportamiento nodal por aquí y hiperbólico por debajo. Ahora, o sea que ya tenemos el punto de equilibrio del infinito aquí, estudiado. Ahora hay que estudiar si hay... esto de aquí de abajo sería Z negativo. Esto es la carta V2. Z positivo sería todo esto de aquí, que es la carta U2. Sí, no, esta I y esta Z son las originales, ¿eh? Sí. Porque el plano original ha pasado al ser el interior del disco de Poincaré. Es difemorfa el disco del interior. O sea que... Sí. Al final nos interesa solo el primer cuadrante. Ahora vamos a la carta U2. O sea que en la carta U sub 1, que cubría todos estos puntos, pero hasta aquí, porque como que es esto positivo, este eje no está en la carta U sub 1. Y la carta U sub 1, que cubre esto, y su simétrica, que cubre esto de aquí, que es la B sub 1, solo falta estudiar si este punto es un punto de equilibrio en el infinito, que no está cubierto por la carta U sub 1 y por la B sub 1, no está cubierta. Entonces hay que escribir el sistema en la carta U sub 2. Este punto es el origen de la carta U sub 2, porque la carta U sub 2 sería esta de aquí. Es donde Z es positivo. La carta U sub 2 es esta. Este es el eje V, la carta U sub 2, y este es el eje U de la carta U sub 2. Y V igual a 0, de nuevo es el infinito, y este es el origen de la carta U sub 2. Y si se aplica la fórmula que hemos visto antes, el sistema en la carta U sub 2 se transforma en este. No, este es el sub 1, perdón. La carta U sub 2, aquí está. Se transforma en este. Y de nuevo el origen es un punto de equilibrio. Y de nuevo su matriz es idénticamente 0 y también hay que hacer los blow-ups para estudiar el entorno local. Y si se hace, perdón, se obtiene un retrato muy parecido al de aquí, en el sentido de que en este sector hay un sector nodal y aquí hay un sector hiperbólico. Y además ahora hay que estudiar el origen, porque en la parte finita solo el sistema original, en Y y Z, el sistema original, el único punto de equilibrio era el origen. Y también habría que estudiar qué pasa aquí. Y también es un punto degenerado en este caso, porque la matriz es idénticamente 0, la jacobiana en este punto de equilibrio. Entonces hay que hacer blow-ups y sale este comportamiento que está aquí. Y si se pega todo, pues tenemos este retrato de fases. Pero entonces hay que añadirle el Y0, hay que añadirle el Y0. Y aquí no cambian las órbitas de sentido, pero aquí sí que cambian. Pero es igual, a nosotros solo nos interesa este sentido. O sea que el lambda modelo, cuando la integral es positiva, tiene este comportamiento. Las órbitas, hay órbitas que vienen del infinito y van al origen o van al infinito. Y hay una separatriz que separa las que van de este infinito a este punto de equilibrio de las que van de aquí a aquí. Y también hay estas otras, que nacen en este punto de equilibrio y mueren aquí. O sea, este es el diagrama, el comportamiento de todas las órbitas del lambda lema, siempre que los parámetros A sea igual a B. Esto es un poco pesado de explicar, ya lo habéis visto, pero bueno,
funciona. Lo importante es que funciona. Lleva su trabajo hacerlo, pero funciona. Y te describe toda la dinámica, o sea que te da mucha información. Las fórmulas que aquí he explicado de la compactificación en dimensión 2 de Poincaré, existen las fórmulas para la compactificación de dimensión n. Entonces, Lidia tiene el PDF de esta charla, o sea, lo que aquí hemos proyectado lo tiene Lidia. Si alguien quiere entender mejor la compactificación de Poincaré en dimensión 2, es el capítulo 5 de este libro, que lo tiene en PDF Lidia, se lo he pasado. Y si lo quiere entender en dimensión n, la compactificación de Poincaré, las fórmulas en dimensión n, porque tienes un campo que tiene dimensión 3 o 4 o la que sea, en este artículo del Transaction está también las fórmulas de la compactificación en dimensión n. Y esto es todo lo que os quería contar, o sea que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Si quieren, alguien que no se haya anotado en la anterior, por favor, nos dan el nombre para enviarles este material, ya sea Adrián o yo, porque tenemos los de la charla anterior. Si ya vinieron, los incluyo. Y para esta nueva, pues, habría que escribirla. Abel. Sí, tengo una pregunta que no sé, en verdad es una pregunta. Le paso. Pone en la esfera. Abel. Toma el ecuador, toma el polo norte, ahí pone el plano tangente, proyecta sobre la esfera, Sí. sobre la esfera, y después proyecta sobre el disco de Exactamente. Como una curiosidad, me acordé del teorema de Riemann, ¿no? Todo conjunto, todo dominio compacto en variable en el plano complejo es conformalmente equivalente al disco a un disco unitario. Y ahora agarro una curva en mi dominio que no sea el disco y lo mando aquí y lo mando al plano tangente en el polo norte. Sí. ¿Habría algo que uno pudiera entender de tomar cualquier curva en un conjunto compacto en el plano complejo y regresarme a ese? Pero entonces lo que estás haciendo sería solo un diffeomorfismo, de pasar de curvas sobre la esfera o sobre el plano complejo al plano tangente. Eso es un diffeomorfismo, pero aquí hemos ido mucho más lejos. Aquí tenemos un campo de vectores, una ecuación diferencial. O sea, aquí lo que hemos hecho es pasar una ecuación diferencial de una variedad abierta, que era el plano R2, a una variedad cerrada, que era el disco cerrado de Poincaré. Y de esa manera, y además, al extender la dinámica del sistema diferencial a la frontera del disco de Poincaré, que es el infinito, nos permite estudiar las órbitas que vienen o que se van al infinito. O sea, no tiene nada que ver esto con lo de variable compleja. En la variable compleja solo trabaja un diffeomorfismo. Aquí estamos trabajando con una ecuación diferencial que es un objeto mucho más complicado que un diffeomorfismo. ¿Alguna otra pregunta? Llama, a ver, un poco pensándolo físicamente, una vez que ya diste las soluciones en el primer cuadrante, en donde ves que llegas del infinito con ya sea z igual a 0 o con y igual a 0 y tienes tu separatriz entre ellos dos, ¿cómo se ven estas soluciones pensándolas en el plano R2? Eso de que llego con y igual a 0 una vez que lo regreso a mis coordenadas originales. El interior de este disco es R2, ¿eh?
O sea, es Sí, pero difeomorfo. solamente te está importando el primer cuadrante. Sí, porque, Por lo porque, que dijimos. porque físicamente las variables en el lambda modelo X, Y y Exacto. Z son positivas. Sí. Por eso solo me interesa este cuadrante positivo. Y Pe- cuando pero lo matemáticamente tienes todo estudiado, lo cual es muy amplio. Pero pensando un poquito, regresarlo a mis coordenadas originales. Pero es que tus coordenadas originales son las que están en el interior. Es un difeomorfismo, es exactamente esto. O sea, ahora piensa que esto va creciendo el radio y que esta circunferencia va creciendo de tamaño hasta llegar al infinito. Entonces te queda el plano, lo que hay dentro. O sea, R2 es exactamente el interior de este plano. Pero de este disco. te da direcciones de escape. O sea, ¿qué significa? Sí, que, las por direcciones ejemplo, son estas. O sea, esta no es de escape. Todas las órbitas vienen Sí. de aquí. Y unas se hacia van abajo. al infinito de nuevo Esas son. y otras no, otras se van a este de equilibrio. Y aparte hay otras órbitas interesantes que van desde equilibrio al infinito. Sí. O sea, hay tres dinámicas. Las que vienen del infinito de este punto al origen, las que vienen del infinito de este punto al infinito de aquí y las que van de este equilibrio finito al infinito. Hay tres dinámicas Sí. distintas en el lambda modelo cuando la H es positiva y A es igual a B. Y los parámetros es igual a B. Hay solo tres dinámicas. Pero sí me dicen acerca de que Z, por ejemplo, debe de ser 0 para que pueda yo salir del origen y llegar al infinito. Porque es donde tienes esa de abajo, esa, que sale, por ejemplo, de ¿Esta? ahí, esa, por ejemplo. O sea, que te dice que en el lambda modelo pues hay órbitas en que esta es la I nace en el cero y termina la I en el infinito y la Z crece y después decrece. Ok, exacto. No. Sí, sí, sí. Ok, bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Espera, no. ¿Todavía hay otra? Una molestia adicional. Usted parte de Friedman, Robertson Walker, que solo tiene como ecuación diferencial una incógnita, ¿no? La A. No. A que es función de la R, el radio del universo, digamos. Una sola. No, tiene más parámetros, ¿eh? Que se reducen a los dos parámetros A y B que aparecen en... No, pero estoy hablando, agarro la relatividad general, agarro Friedman, Robertson Walker y del otro lado no me fijo en lo que tengo como materia, que vendría siendo lo que usted ve como cold dark matter. Me fijo nomás en las... Pero entonces ya no tienes las ecuaciones diferenciales que yo he tomado del principio, ya tendrás otras. Ok. Si solo miras esto, ya no tendrás las tres iniciales ecuaciones que yo tenía, tendrás otras, porque... Hacia allá voy. Si yo cambio el modelo y tomo algo que no sea con curvatura constante, como es Robertson Walker, ¿se podría extender el modelo? Si las ecuaciones que tú tienes son polinomiales, se puede aplicar y saldrá todo. O sea, el truco para que todo funcione y puedas controlar toda la dinámica es que las ecuaciones sean polinomiales. Si tu modelo, después de las simplificaciones o los casos que consideres, te queda en polinomial, lo podrás trabajar muy bien. Si tu modelo queda con exponenciales y senos y logaritmos por allí, entonces es otra historia. ¿Pregunta? Pues muchas gracias.